Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí como hacemos todos los jueves. Eh, Aquí estamos en vivo. Eh, y bueno, nada, queremos eh, darle la bienvenida de nuevo aquí. Me están dando un poco de mensajes. Eh, a las transmisiones que hacemos desde Paz Activa, en nuestro canal de Instagram que nos están viendo. Em, Hoy vamos a tener una interesantísima, eh, digamos, discusión em, con la psicóloga Marisol Ramírez. Marisol dirige también Psicólogos Sin Fronteras, es una excelente profesional en su campo y bueno, también ha estado colaborando con Paz Activa en los últimos, digamos, en los últimos años, más que todo en nuestra iniciativa de justicia transicional a través de las llamadas escuelas de perdón y reconciliación. Eh, Quiero recordar que esto es un proyecto de la iniciativa de justicia transicional que llevamos adelante desde Paz Activa eh, y que nos apoya la Fundación Hans Seidel o la Hans Seidel Stiftung. Eh, y bueno, tenemos la oportunidad también de trabajar con la Fundación para la Reconciliación, que, que fue la que promovió esta metodología y la ha llevado a muchísimos otros países, más de 20 países, que incluye Venezuela, ¿no? Eh, y bueno, nosotros hemos estado en alianza con la Fundación para la Reconciliación, eh, llevando adelante esta novedosísima práctica de escuelas de perdón y reconciliación, eh, que, bueno, tiene, como bien dice su nombre, tiene componentes de tanto de perdón como reconciliación. Y todo esto se enmarca en nuestra iniciativa de justicia transicional en el sentido en que bueno, dentro de las, digamos, los cuatro pilares en que se manejan la justicia transicional, que es verdad, justicia, eh, todo el tema de la reconciliación, en lo que es el tema del perdón y la reconciliación es clave para avanzar. Esto lo digo porque existe eh, como que dentro de esta metodología de las escuelas de perdón y reconciliación, el tema de cómo se publica la ofensa, cómo se trabaja la ofensa, es dentro de un marco de una acción política que se sustenta en la importancia de la relación con lo público, que es donde se da toda la cultura. Eh, y bueno, todo este tema es muy difícil de comprender en sociedades donde claramente hay altísimos conflictos entre las partes, donde se han, por supuesto, generado faltas graves entre las partes, como lo ha sido en muchos países, pero hablemos solamente en el caso de Venezuela, como el tema del perdón y la reconciliación es un tema que apenas estamos empezando a rasguñar, a entrarle, porque estamos, gran parte de las personas afectadas por la conflictividad político-social de las últimas 2, 3 décadas en Venezuela, eh, hemos tenido bueno, que enfrentar muchísimas cosas que nuestra generación no tuvo que enfrentar. Entre ellas una masiva, eh, digamos, bueno, un masivo éxodo de personas, ¿no? Que han tenido que emigrar a otros países y que están en un ciclo realmente muy difícil
de sus vidas y que no logran salir de ese, digamos, de ese proceso que es sumamente nocivo, que llamamos rabia, rencor y el deseo de retaliación. Entonces, ya aquí tenemos a Marisol, que la vamos a invitar aquí a que se nos una. Ahí está. Y bueno, lo que quería decir digamos, con toda esta introducción, y saludo a Marisol. ¿Cómo estás, Marisol? Hola Luis, buenas tardes a todos. Espero que me escuches bien, sin ecos Sí, ni nada. Magnífico. sí, Bueno, dando una breve introducción a todo este tema, que quería justamente en un platico que tenemos hoy, hablar justamente de todo este trabajo que venimos realizando con las escuelas de perdón y reconciliación, pero en el marco de no solamente, que quiero que nos expliques un poquito, porque ya eres, bueno, estaba comentando anteriormente, nos llevas acompañando un tiempo con las escuelas de perdón y reconciliación. Ya hablé un poco de que tú vienes también liderando Psicólogos Sin Fronteras en Venezuela, y una, tenemos una gran relación de colaboración entre nuestras organizaciones. Y en este tema del perdón y la reconciliación, yo lo marcaba en todo el tema de la justicia transicional, y cómo al final el perdón es una forma, es una herramienta de lo político, una manera de poder trascender esos ciclos de rabia, rencores, retaliación, y llegar a una suerte de poder identificarnos y tener una relación más allá de la ofensa con el que nos ofendió, con el que nos transgredió, ¿no? Que es muy importante, porque tantas cosas se pierden en la agresión, porque, de nuevo, no son digamos, la violencia y la agresión y la violación de derechos fundamentales, o sea, no son parte de la forma de hacer política, pues, ¿no? Ahí es donde realmente yo creo que los procesos de perdón y reconciliación son los que nos ayudan a avanzar como sociedad, y yo quisiera empezar hablando un poco de este tema, ¿no? Del perdón como una virtud política, ¿no? De cómo se marca en estas sociedades conflictivas que yo estaba hablando previamente, que solo, bueno, podemos ver guerras en otros lugares, pero solo refiriéndonos al proceso venezolano, como tantas personas que fueron afectadas directamente digamos, por la conflictividad social y política que ha vivido Venezuela. eh, bueno, llegar a romper esos esquemas y volver a una manera de tener una nueva relación con, con lo que ha sucedido, y quisieras que entonces abriéramos con este tema, y cómo lo has visto tú en la facilitación que has realizado, que ahora en estos momentos estamos no sé si es la quinta o la sexta corte séptima ya. de séptima corte, sí, de las ESPERE, y cómo has visto esto, y explicarle un poco a la gente que nos está escuchando cómo se traduce eso en las escuelas. Bienvenida, Marisol. Gracias Luis, yo quiero, por supuesto, agradecer enormemente la oportunidad. Este, de la misma manera que agradezco la oportunidad de haber sido tomada como organización en cuenta por ustedes en el año 2017, cuando de manera muy, yo diría, avesada, ¿no? Ustedes nos invitan a un evento sobre perdón y reconciliación. Y yo tengo, como siempre lo digo, que reconocer públicamente que gracias a ese escenario, a esa oportunidad, yo me pude aproximar, y lo confieso, en aquel momento, la verdad, yo sentía que hablar de perdón, reconciliación en Venezuela, año 2017, todos los que nos están oyendo se pueden imaginar y recordarán lo que pasaba, ¿no? O sea, era una cosa como impensable. Y una de las cosas que a mí particularmente me impactó es entender esto que tú acabas de decir. El perdón es una virtud política. ¿Por qué? Porque fíjate, en
en todo este trabajo, y que ha sido una de las cosas más importantes en todo este trabajo que hemos estado haciendo juntos, ¿no? Es comprender que una de las razones por las cuales quizá todas las personas que hablamos de temas sociales, seamos psicólogos, sociólogos, en fin, no importa, que estamos trabajando por esto, nos preocupaba mucho hablar de perdón, porque el perdón siempre nos remontaba a un concepto, bueno, religioso al menos. Y si la verdad es que aquí hay un respeto absoluto a los cultos y a lo que cada quien quiera creer, qué poderoso fue entender, y eso es un poco el trabajo, que el perdón es una virtud política porque tiene justamente que ver con la cultura y tiene que ver con la ética. Si nosotros miramos básicamente que la cultura, si le pusiésemos un cuerpo a la sociedad, si nos imaginásemos un muñeco, ¿sí? Y un ser humano, y dijésemos, esa es la sociedad, diríamos que el cuerpo es la cultura. Es lo que yo, cómo me identifico como mujer, como hombre, en fin, perteneciente a un espacio, ¿sí? A un espacio social. No es lo mismo, y de hecho el padre Leonel Narváez nos contaba justamente esa experiencia, ¿no? Como en aquellas tribus africanas donde ellos comienzan a hablar, empiezan a ver esto, caramba, el perdón prácticamente no es que no tenía sentido, sino que es que ya el sentido del daño no existía de la misma manera como en el caso nuestro. Colombia, Venezuela, Latinoamérica en general. Entonces, ¿qué pasa? Si miramos que el cuerpo social tiene que ver con la cultura, y la ética es la manera como yo me apersono de ella, es como yo me represento finalmente esa cultura y lo que allí pasa, cómo me siento yo parte de esta cultura. Entendemos entonces, ¿no? Que en este caso la política es ese elemento creador que tiene que ver con lo que es la vida ciudadana. Y no podemos hablar, por supuesto, ni de perdón, ni de ciudadanía, ni nada de esto, si no entendemos que la ciudadanía como tal, tiene que ver con esas normas de convivencia en espacios preferiblemente de paz. Pero resulta que no puede haber paz y no puede haber convivencia tampoco, ¿no? Una convivencia sana. Si yo no comprendo que la ética y la cultura están presentes y que cuando hablamos de ética, estamos hablando de ética del cuidado. Porque ¿qué es lo que es la ciudadanía? Una serie de normas y de reglas que nos permiten a ti y a mí convivir, y a nosotros todos, convivir en paz. Cuando eso se rompe, por la razón que sea, ¿verdad? Cuando esa ética, recordamos lo que les decía de la ética, la manera como yo me siento parte de una sociedad, me siento parte de una cultura, caramba, cuando eso se rompe, cuando eso se daña, pues no podemos hablar ni de convivencia ni de paz. Entonces, comprender que en esa medida el perdón se transfigura en una virtud política es tremendamente poderoso. Y es tremendamente pertinente para nosotros como país, ¿verdad? Para la región, pues, pero para nosotros como país, que desde el 2017, cuando yo me aproximo a esto por primera vez, gracias a ustedes, insisto, ¿verdad? Como persona y como profesional, caramba, mira todo lo que mira toda el agua que ha corrido por este río, esta agua tan dolorosa que ha corrido por este río. Entonces, caramba, es entender, ahí es cuando tú empiezas a entender que lo que se pretende con las especies, fíjate, y siempre lo repetimos y lo decimos, no es olvidar, no es negar, no es pensar que la justicia no es importante, no es nada de eso. Lo que se pretende es que yo pueda de alguna manera hacer un giro narrativo que tiene mucho que ver con lo que pasa con el manejo emocional de esa herida, que en lo individual, pero en lo social ocurre, ¿verdad? Que me hace desconfiar, me debilita como persona, me debilita en mis relaciones sociales, me debilita en mis relaciones familiares, me debilita como país, ¿verdad? Y es pasar de esa desconfianza que me genera la ofensa a la confianza, al ejercicio de la confianza de manera distinta. Entonces hay un giro. De lo que se pretende es un giro narrativo, un giro donde tú puedas hablar de lo que pasó, además conectarte inclusive con la necesidad de la justicia, pero sabiendo que ese ofensor, cuando lo podemos mirar dentro de este proceso, va a recuperar no solamente su espacio, su vida pública, sino que va a recuperar, te va a dar un proceso de responsabilización. Es decir, él va a ser responsable. Él no va a quedar excluido, como generalmente en este espacio, en el espacio de la justicia punitiva, pues ese ofensor queda excluido y se acabó. No,
Y la idea, de alguna forma, que se busca es que esta reconciliación tenga un poder restaurativo. Entonces no podemos hablar, insisto, de reconciliación y restauración si no hablamos de perdón. Y si no hablamos de perdón en esta dimensión, donde al final es un proceso que tiene que ver, como bien lo decía, este, eh, tanto el padre Leonel como todas las personas con las que nos hemos relacionado en este tema y que hoy es nuestro, ¿no? Es la hermenéutica, es ese trabajo hermenéutico que tiene que ver con interpretar y volver a reinterpretar, resignificar lo que ocurrió, lo que pasó, lo que está pasando, con la intención de poder abandonar aquel espacio de la victimización muy realista, pero muy dañino, ¿no? Que no nos va a permitir en ningún momento generar espacios de acercamiento y muchísimo menos espacios de reparación. Entonces, para mí, Quería, desde el ejercicio, un poquito aquí para seguir conversando, ¿no? Desde el ejercicio de la psicología, poder mirar el perdón, que era un paso absolutamente necesario en todo proceso terapéutico, en lo individual, pero también en lo social. Mirar el perdón ahora desde esa visión pública, que tiene que ver además con la política y que tiene que ver además con ese ejercicio ciudadano, caramba, te brinda una serie de perspectivas y de elementos que sin duda son valiosísimos para este trabajo de justicia restaurativa que queremos de alguna manera, todos queremos de alguna manera vivir, ¿no? quería justamente hablar, bueno, porque tú decías, y yo creo que es cierto de alguna manera, que bueno, la ofensa de alguna manera rompe, ¿no? El tejido social, rompe las relaciones humanas, rompe esa relación entre la víctima y el ofensor también, y el victimario, ¿no? Claro. En- y como bien lo dices, o sea, sacas la posibilidad de cualquier juego o interacción cuando no se dan los procesos de perdón y reconciliación. Yo bueno, claramente para nosotros es importantísimo este proceso, dado que es lo que va a hacer posible la reconstrucción del tejido social y las relaciones entre todos, pues, ¿no? Ahora quería preguntarte, dentro de las escuelas de perdón y reconciliación, que como decía al principio, es como la metodología como tal, ¿no? De, de, que estamos tratando de llevar a la gente. Explícanos cómo es uno de esos ejercicios que ustedes llevan adelante en las ESPERES que tiene que ver con, digamos, ese proceso de perdón o sabemos que, bueno, habría que explicar que las ESPERES se dividen entre como un bloque que tiene que ver con el perdón y otro bloque que tiene que ver con la reconciliación, pero quisiera que nos hablaras brevemente de cuál es esa, digamos, esa dinámica que se da en las escuelas. Eso es muy importante, Luis, porque fíjate, en efecto, pedagógicamente hablando, y por eso retomo lo que decíamos antes, no podemos hablar jamás de reconciliación si no ha ocurrido un proceso de perdón. Y el perdón visto desde este lugar. Entonces, el éxito o el sustrato fundamental del trabajo en las ESPERES es que cuando nos planteamos un ejercicio cualquiera, este, puede ser desde, te puedo decir, desde cómo vemos, cómo contamos las historias, ¿no? Cuando hacemos ese trabajo, cómo contamos la historia. Caramba, nos damos cuenta que el éxito tiene que ver con la forma muy respetuosa, pero además muy personalizada, donde cada uno de los participantes, en un espacio además que pretendemos que se mantenga en lo sagrado de la intimidad, se crea un espacio para que los participantes en ese trabajo tengan justamente la oportunidad de poderse encontrar con alguien que no conocen, que hasta ese momento no conocen, por ejemplo, ¿verdad? Y pueden compartir episodios tan difíciles, dolorosos, en ese clima de respeto y sobre todo de escucha activa. Entonces tú te das cuenta que en la trama, lo que está detrás de, te repito, cualquiera de los ejercicios que pudiéramos aquí mencionar, tiene que ver con esa creación de ese clima, donde en perdón, porque siempre lo decimos así, el perdón es un proceso personal. Y lo que usted tiene finalmente con las ESPERES y con este trabajo es la oportunidad de ver cuáles opciones tiene usted frente a la ofensa.
¿Se queda usted en el rol de la víctima ofendida? Es su derecho, ¿no? ¿Se queda usted allí o te das cuenta tú de la potencia y del valor que tiene experimentar, caramba, ya no ser la víctima? Entonces, en ese sentido, ese paso personal, te repito, en un clima de mucha intimidad, con personas que terminan diciendo pareciera que nos conociéramos de toda la vida, y resulta que no, o sea, acaban de conocerse, pero hay todo este proceso, ¿no? Es lo que facilita el que las personas puedan de alguna manera reconocer que mi ofensa se parece a la tuya, siendo distinta, que mis sentimientos, mis emociones que tengo yo, oh, tú también. Y cómo ha evolucionado en ti y en mí. Ese proceso personal tan necesario potencia y repito, te deja un camino para entonces poder seguir trabajando todos estos otros procesos que ya empiezan a ser mucho más colectivos, porque evidentemente nuestras EPERE no son un grupo terapéutico. Y yo tengo que, siendo psicóloga, decirlo con mucha responsabilidad. Nosotros aquí no hacemos terapia de grupo, no es esa la pretensión. Pero la gente se siente de alguna manera aliviada, entonces no podemos decir que no es un efecto terapéutico en lo personal. Pero el camino que queremos transitar es hacer ese trabajo colectivo, donde la gente se dé cuenta que es que al final, como sociedad, mira, como familia, como comunidad, como sociedad, estamos afectados de distintas maneras, pero con efectos parecidos. Y en esa medida es que nos encontramos el uno en el otro y podemos hablar de, entonces de una narrativa distinta que nos saca de lo individual, que busca de alguna manera incluso la responsabilidad que yo tengo también, porque una de las grandes cosas que yo he visto como efecto beneficioso de las EPERE es que las personas cuando están terminando su módulo de perdón se dan cuenta que la responsabilidad, a ver, en una ofensa cualquiera, evidentemente yo me puedo sentir afectada de todo esto, pero yo también tengo una cierta responsabilidad. ¿Qué pasó con mis límites en el momento? ¿Qué pasó conmigo? Y sobre todo, sin aquel proceso tan nefasto que es la culpabilización, que es lo que finalmente genera mucha paralización. La víctima se siente culpable o cuando se siente culpa la persona no se puede movilizar. Entonces todo ese trabajo de limpieza, ¿sí? Todo ese trabajo de desmontar toda esta cantidad de, ¿cómo te digo?, de conceptos, creencias, juicios, sobre todo en estas últimas esperas que hemos tenido que llevar adelante por la pandemia, ¿no? Nos hemos dado cuenta que, yo insisto mucho, este tapaboca en las esperas lo usamos en los juicios, usamos tapajuicios en vez de tapabocas, porque los juicios no nos ayudan y no nos favorecen de ninguna manera a reconocer mi responsabilidad y lo que yo espero que se responsabilice mi ofensor, así sea de manera simbólica, esa asignación que yo le haga, porque a lo mejor mi ofensor no está aquí, se murió, ¿sí? Pero no importa, en ese trabajo, esa responsabilidad que yo le puedo asignar a mi ofensor, devolviéndolo a mi vida por supuesto, con las concesiones necesarias. Entonces, ese para mí, Luis, es lo que, es esa, yo diría, la audiencia me va a entender, es la magia del trabajo, ¿sabes? Es ese entramado que vamos, donde se va construyendo desde esa relación muy personal, muy mía, con otras personas, y esto se va extendiendo entonces a un espacio mucho más colectivo. Fíjate que aquí, revisando algunos de los materiales que se manejan en las EPERE, obviamente cuando hablamos del tema de perdón y reconciliación, estamos rompiendo de alguna manera esa lógica de la reciprocidad, de que tenemos que pagar con la misma, que pagar con la misma moneda, ¿no? Y claramente esto lo que lleva, sí, es un tema ¿sabes? El tema de ojo por ojo, diente por diente, que es bueno, por lo que básicamente lo que de alguna manera busca la justicia transicional es, como bien decías, una justicia restaurativa que restaura en vez de una justicia punitiva que es la que castiga, ¿no? Aquí es donde realmente el perdón se centra en las personas, no en los actos, sino en las personas como tal y recuperar a las personas y llevarlas hacia adentro, tanto al ofensor como al ofendido, ¿no? Es importante.
yo quería, y por eso, bueno, una de las cosas que más me llama la atención, aquí cito a Desmond Tutu, dice, sin perdón no hay futuro. ¿Qué significa eso para una sociedad? Fíjate, tendríamos que pasar por una frase anterior del mismo Desmond Tutu, que nos dice, soy porque somos, en ti somos uno. Entonces, fíjate, cuando él menciona esto, cuando él nos muestra cómo de alguna manera lo que me pasa a mí te pasa a ti en la sociedad, y lo podemos ver con cualquiera de estas lamentables situaciones que en Venezuela han ocurrido. Cuando se muere, cuando se muere un niño, recientemente, esta misma semana, un niño de 17 años, porque los trasplantes en este país están parados, esto es del conocimiento público. Un niño que tenía prácticamente más de un año esperando por esto y finalmente haciendo tratamiento y el niño finalmente fallece, eso que es un niño, un muchachito de 17 años, con una familia muy afectada, caramba, una organización como Prepara Familia detrás de todo esto, ajá, eso pasa allí, pero eso nos pasa a todos, porque sufrimos el dolor de saber, o hacemos frente al dolor de saber que este niño, ¿verdad? ¿Cuántos niños más? Entonces, lo que le pasa, yo me constituyo en la posibilidad del que somos, del ser con el otro. Esa es una de las primeras cosas que Desmond Tutu nos muestra. Entonces, evidentemente, si partimos de ahí, lo que me pasa a mí como individuo, como mujer, le pasa a la sociedad, en esa medida, un proceso como el perdón, ¿verdad? Y como la reconciliación desde la perspectiva y encaminada hacia la restauración, confirma este pensamiento, es decir, lo que al final el perdón, este giro narrativo que nos va a ofrecer el perdón, no va a cambiar la historia, no va a cambiar la situación, no vamos a devolverle a esa familia ese ser amado, no, eso no es posible. Pero lo que sí va a ocurrir es que vamos a seguir necesitando la justicia, ojo, aquí no se trata de olvidar la justicia, pero la vamos a buscar ahora de una manera distinta, no desde la venganza, no desde esta cosa punitiva de la que hablábamos, sino desde la responsabilidad que tenemos al final todos. Entonces, en ese sentido, esta frase, así como por ejemplo, fíjate, es fundamental porque muchas personas pueden no haber vivido lo que es una desaparición forzosa. Muchas personas no saben lo que significa que o no lo han vivido de esa manera. Caramba, la intromisión de las fuerzas de seguridad del Estado en su casa. Pero caramba, cuando entonces tú te das cuenta que ese daño finalmente genera no solo miedo o desconfianza, sino que rompe de alguna forma a la comunidad, la paz de esa comunidad, eso al final se nos hace, digamos, se nos acerca a todos, porque al final esa paz de esa comunidad rota nos va a tocar a todos. Entonces, por eso es que es importante entender esta frase que tú mencionas, esta frase de Desmond Tutu acerca de cómo la sociedad, cómo somos finalmente un todo y cómo tenemos de alguna manera la responsabilidad justamente de darnos cuenta que el perdón, ¿verdad? Y la reconciliación es un trabajo que tenemos que hacer, no es un trabajo que se da por decreto, no es un trabajo que se da sencillamente cuando la justicia se haga, no, es un trabajo que necesitamos hacer para poder generar espacios de convivencia distintos donde finalmente beneficiados vamos a ser todos. Bueno, Marisol, bueno, ya cerrando, quería por último agradecerte muchísimo que con el apoyo que nos estás dando con las esperes. También quiero invitar a todos los que nos están escuchando que si quieren participar en una escuela de perdón y reconciliación, se acerquen por nuestra página web, pazactiva.org.de o justiciatransicional.org.de para ver por qué estamos haciendo estas escuelas de forma constitucionaria, de forma continua, gracias al apoyo de la Hans Seidel Stiftung. Quisiera que ya despidas también identificando todas tus señas, invitando a todos nuestros oyentes que se nos unieron hoy en esta media hora para escucharnos para la próxima escuela, por favor, Marisol. Bueno,
De hecho, quisiera decir al final una última cosa que puede ser simplemente para que lo esperen, para que lo analicen y lo procesen, ¿no? Lo que está paz activa y lo que estamos haciendo, la gente que nos hemos acercado y que estamos trabajando aquí, es finalmente poder entender que para que podamos construir escenarios de paz en estos momentos donde estamos en guerra en el mundo, porque la guerra de Ucrania no es la guerra de por allá, está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Y por supuesto que aquí vivimos otras muchas guerras, tiene que ver justamente con el cómo yo reacomodo mis historias, cómo yo manejo mi responsabilidad, cómo yo me hago una ciudadana responsable de mi participación en todos y cada uno de estos procesos. Entonces, yo los invitaría finalmente a vivir esta experiencia, porque porque sin duda ese giro que les dije al principio, de esa desconfianza que me genera cualquier ofensa, por pequeña que sea, a la confianza no solo en mí, sino en las posibilidades que esto me brinda, realmente significa un acto verdaderamente, no solo innovador, yo lo digo siempre, es un acto verdaderamente revolucionario y lo más democrático posible. Entonces, yo les repito, yo los invito a que participen en estas escuelas. Diría yo que Venezuela necesita hacer muchas escuelas como esta, en momentos como este, y que sea cual sea el oficio que tengas, porque eso es lo que a mí me trajo aquí. A mí me atrajo el mundo de lo emocional, la hermenéutica de las emociones. Pero es que me doy cuenta de lo que les decía, esta es una emocionalidad colectiva. Entonces, bueno, los invito a que de verdad nos sigan, los invito a que de verdad pues se interesen por esto, porque al final vamos a necesitar mucho perdón y reconciliación por mucho tiempo en este país, por mucho tiempo. Entonces es fundamental que así sea. Gracias, Luis. Bueno, Marisol Ramírez, Psicólogos Sin Fronteras, @PSF Venezuela, @marirami.sic, @compdolor, porque estamos también llevando adelante este servicio de atención psicológica gratuito y de acompañamiento psicosocial con el Grupo Social CESAP. Allí nos van a conseguir y en paz activa, porque como siempre digo, pues al final somos un gran equipo. Gracias, Luis, por este espacio. A ti, Marisol, y les recuerdo a todos que me están preguntando aquí si es actividad extramuros. Bueno, estamos haciendo las esperes ahorita a nivel virtual, que hicimos toda una adaptación excelente de la metodología, pero tan pronto podemos regresar a la, digamos, a la no virtualidad. Estamos volviendo a las escuelas que son presenciales, que son vivenciales, una experiencia singular, extraordinaria que estamos trayendo a los venezolanos. Y como tú bien dices, vamos a tener que hacer miles de escuelas de perdón y reconciliación para poder realmente impulsar el futuro de Venezuela. Muchísimas gracias, Marisol, y le doy buenas tardes a todos y gracias por escuchar. Hasta luego. Chao.